Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video, una nueva clase de nuestro curso sobre economía y finanzas personales. En esta ocasión vamos a trabajar un tema que venimos anticipando hace algunos videos, que es el tema de los bancos. ¿Qué son los bancos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué servicios pueden brindar? Un banco básicamente es una entidad de crédito y depósito que opera como una empresa financiera, puede ser pública, de tipo público o privado. Y lo que hace un banco básicamente es recibir dinero de los llamados depositantes para a su vez darlo en préstamo a los llamados prestatarios. Estos pueden ser personas o empresas que piden un crédito para ampliar una planta de producción o lo que fuera. También hay créditos hipotecarios para las personas que quieren comprar una casa y la tienen que ir pagando de a poco, etcétera. Acá se juega mucho el tema del interés. ¿Por qué? Porque el banco le brinda al depositante un interés mínimo por tener su dinero depositado allí y a la vez le exige a aquella persona que pidió un crédito que devuelva un determinado interés. A veces incluso que vaya devolviendo ese crédito con un interés que es muy superior al interés que le da al depositante. Con lo cual, en ese diferencial entre lo que se llama colocación y lo que se llama captación, colocación es lo que va de parte del prestatario, captación lo que va de parte del depositante. En ese diferencial, digo, de un interés y otro, de un tipo de un porcentaje de interés y otro porcentaje de interés, en esa diferencia está la ganancia del banco, porque el banco es una empresa con fines de lucro que busca mejorar como empresa, crecer, fundar más sucursales, mejorar su tecnología, pagarle el salario a sus empleados, hacer publicidad, etcétera, etcétera. Vamos a tratar muy someramente el tema de la historia de los bancos. Antiguamente el dinero, la riqueza se depositaba, se dejaba en los templos. Los sacerdotes eran los custodios de la riqueza de los terratenientes, por ejemplo, en el mundo antiguo. Esto genera o brinda una muy particular relación entre la religión y la economía en el mundo antiguo. Fíjense qué curioso que cuando hablamos de crédito es una palabra que deriva de credere, que significa creer. A la vez hablamos de dinero fiduciario. Fiducia tiene que ver con la fe, viene de la fe. Hay como una conexión muy particular entre lo económico y lo religioso en el mundo antiguo, en el origen de toda esta historia, y también con los valores morales. Fíjense que de hecho hablamos de valores morales y de valores económicos. Una acción, por ejemplo, es un valor. Hablamos de deuda en economía y hablamos de deber en moral. Hay un deber que cumplir y hay una deuda que pagar, ¿no?, en la economía. Bueno, Nietzsche en el libro La genealogía de la moral hace una interpretación de la conexión que hay en el mundo antiguo entre la culpa en sentido moral y la deuda en sentido económico, que es muy interesante. Pero no me quiero ir por ese lado porque sería tema como para otro video. Quisiera comentar muy brevemente cómo nace la banca moderna, los bancos modernos. Bueno, los bancos modernos nacen en las ciudades italianas del Renacimiento, como Florencia, Venecia, Génova, donde había familias que se ocupaban de esto, y nace en parte en Italia porque en Italia aparece un gran matemático que se llamaba Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, que introduce en Europa la numeración indoarábiga. Esto le permite empezar a hacer, digamos, operaciones matemáticas mucho más complejas que las que se podían hacer con la numeración romana, que era muy trabada para hacer matemáticas. Es difícil hacer con números romanos, incluso sumas y restas. Bueno, Fibonacci empieza a emplear la matemática en un sentido más desarrollado y esto habilita a la posibilidad de desarrollar también operaciones financieras más complejas a nivel matemático. Los que se ocupaban fundamentalmente de la banca en el mundo renacentista, en el mundo europeo, eran los judíos, que eran minorías étnicas que vivían en Europa y efectuaban la usura, que estaba vista como un pecado por los cristianos,
E incluso para los judíos también era un pecado la usura si se efectuaba entre hermanos, como dice la Biblia, pero no era un pecado si se efectuaba con otro pueblo de otra religión, como eran los cristianos. Entonces los cristianos usufructuaban este hecho y los judíos también, y eso generó una relación un poco tensa entre estos dos pueblos, digamos, porque si bien, o estas dos religiones, mejor dicho, porque si bien los cristianos necesitaban de los judíos para efectuar sus operaciones financieras, a la vez les molestaba el hecho de que les cobraban intereses, por ejemplo. Esto aparece muy bien representado en la famosa obra El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Hay una versión cinematográfica muy recomendable con Al Pacino que de alguna manera muestra cómo se establecía esa relación algo abusiva a veces entre el prestamista y el que pedía un crédito. Bueno, la banca evoluciona, después Inglaterra funda un banco central que se convierte en el primer gran banco nacional y después empieza a crecer y hoy en día tenemos un banco mundial y hay un FMI que es una especie de banco también, que es el Fondo Monetario Internacional, que presta dinero a los países, les cobra intereses. Bueno, toda esa cosa tiene más que ver con lo macro, pero que está asociado un poco al tema de la banca, con toda esta historia que estamos comentando. Hay dos tipos fundamentales de bancos que podemos encontrar, que son los bancos centrales, los bancos asociados en general al Estado de un país, aunque no son un organismo del gobierno necesariamente, pero sí tienen una conexión y tienen como función regular la economía de un país, emitir moneda, por ejemplo, si hay una crisis económica, lo cual a veces genera más crisis económica porque la emisión desmesurada de moneda genera inflación, como sabemos muy bien en la Argentina. También brindan servicios de asesoría, los bancos centrales, y son bancos muy importantes, digamos. Sin embargo, en general no son los bancos donde uno puede operar día a día. Para eso están los bancos comerciales, que son los bancos que uno encuentra por todas partes, en los barrios, en las esquinas, en los distintos lugares. Y estos son bancos que son empresas que brindan el servicio de créditos, por ejemplo, y todo lo que brinda un banco, llámese tarjetas de débito, de crédito, servicio de home banking, que es operar a través del celular, de la computadora, uno desde la casa. Tienen cajeros automáticos donde se puede ir a extraer dinero a distintas horas del día, no necesariamente durante el horario bancario, también fines de semana. También están las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, se pueden abrir depósitos a plazo fijo, en fin, un montón de productos y servicios bancarios de los que vamos a tratar en nuestro próximo video. De eso se ocupan los bancos comerciales. También hay bancos de inversión que se ocupan de las inversiones y tienen un desarrollo más complejo. Bien, quería hablar también de fintech, lo que es el fintech, que es deriva del concepto Finance and Technology en inglés, que refiere a la banca moderna digitalizada, todo lo que se puede hacer a nivel digital, que antes no se podía hacer porque el banco era un organismo que operaba más con dinero físico. Podemos diferenciar dentro del sistema financiero el sistema bancario, que es este del que estamos hablando, los bancos centrales, comerciales, los bancos de inversión, y lo que son las instituciones financieras no bancarias, como ciertas financieras, las compañías de ahorro y préstamo, compañías de seguro que brindan servicios financieros, pero no son bancos en el sentido tradicional. A la vez podemos hacer una distinción entre dos formas de entender las finanzas. Están las finanzas centralizadas, que la sigla de esto es CEFI, C-E-F-I. Las finanzas centralizadas son los bancos, fintech, las compañías estas de las que estábamos hablando, que están asociadas a una intermediación financiera, es decir, uno opera a través de ellas para hacer distintas actividades que tienen que ver con lo económico. Pero en paralelo hay un modo de entender las finanzas que son las finanzas descentralizadas. DeFi es la sigla, DEFI, que refieren a todo lo que ha surgido, sobre todo en las últimas décadas, en relación a
la riqueza que no necesita de intermediación, es decir, uno puede en forma directa operar, por ejemplo, a través de criptomonedas, ¿no? Y ahí podemos hablar de la blockchain y todo lo que tiene que ver con este mundo tan complejo de la criptografía, donde digamos, no hay una intermediación de un banco o no tiene mucho que ver el Banco Central en relación a todo esto. En realidad no tiene nada que ver el Banco Central en relación a todo esto. Por eso a los tradicionalistas les molesta bastante esta forma de entender la economía. Lo ven como un gran riesgo de que se genere una gran burbuja que arrastre la economía mundial incluso. Y a la vez hay quienes defienden tan a ultranza la economía descentralizada, las finanzas descentralizadas, que apuestan a abolir toda forma de descentralización y, por ejemplo, anular la existencia o abolir la existencia de un banco central, como proponen algunos políticos. Bueno, un tema que está en permanente debate. Bueno, vamos a cerrar un poco el video con esto, como para no hacerlo muy extenso. Como siempre les voy a recomendar un libro que estoy terminando de leer, que es muy bueno, que se llama El oro y el caos. 500 años de imperialismo, deudas y derrumbes, de Kwasi Kwarteng, que es el autor. Bueno, acá atrás dice: una historia que necesita leer todo el que tenga una cuenta en un banco. De hecho, es un libro muy, muy interesante que cuenta un poco la historia del dinero, la historia de la economía con mucho desarrollo. Explica ciertas operaciones que se han hecho a lo largo de la historia que tienen que ver con el financiamiento de las guerras y cosas que uno no puede creer hasta qué punto la economía ha influido en la historia del mundo. Por eso a veces que la historia no se vea desde una perspectiva económica empobrece mucho la historia, porque terminamos contando una historia de héroes y villanos y no una historia que tiene también mucho que ver con las relaciones económicas entre los países, entre los imperios, etc. Bueno, quizá tema para futuros videos. Los dejo con esto. Les recomiendo, como siempre, suscribirse al canal para ir recibiendo las actualizaciones. Cualquier pregunta, comentario que me quieran hacer, ahí abajo tienen el espacio. Y nos vemos en un próximo video, sí, para hablar de los productos y los servicios bancarios. Como siempre, gracias por estar y nos vemos próximamente.